Y hoy traigo un mensaje que está titulado Tratados en la barca. Repita, tratados en la barca. Y me llama la atención porque muchas veces Dios hace con sus hijos tratos. Y meditando en las Escrituras, el Señor me ministraba que a muchos de los hechos importantes o muy conocidos en las Escrituras suceden en un barco. Y hoy el Señor decidió de repente apartar algo para enseñarnos respecto a estos hechos. Y vamos a tocar unos hechos que son importantes, que pueden dejarnos alguna enseñanza, alguna administración, algo que puede cambiar en nuestras vidas, porque algo cambió Dios en las vidas de esas personas en un barco. Amén. Quizás para la época, ¿no?, en que se narran las Escrituras, quizás por la posición geográfica, era muy común que se vieran barcos, el transporte, el comercio, y diría, oye, es muy común que la gente iba en barco para allá y para acá, ¿no? Pero la embarcación hoy en día y anteriormente era y sigue siendo una forma, entre comillas, segura de transportarnos. Usted dice, oye, yo quiero pasar un lago, pasar un río, pasar el mar. El que haya tenido la oportunidad de salir, no sé, a un Cayo, a Margarita, usted se montó en un ferry, se montó en un barco, se montó en un peñero. Es una forma de andar sobre cuerpos de agua. Pero vamos a tocar unos temas hoy, y el primer caso, vamos a hablar del tema o la vida de Jonás. Para los que quizás nunca han escuchado de Jonás, Jonás era un profeta que el Señor había llamado, había levantado para ir y predicar a una nación, a una ciudad llamada Nínive. Pero el caso de Nínive es que era una ciudad asentada en una nación que era el reino de Asiria. E históricamente Asiria había sido enemigo de Israel y Judá. Pero ¿qué pasa? Anteriormente los ninivitas habían tratado horriblemente a los que llevaron esclavos de Israel en medio de la guerra. Los asirios lograron dominar a Israel por un tiempo, luego se debilitaron, pero fue tanta la maldad de los asirios, de los nínives, de los ninivitas, delante de Dios, que dice la Biblia que él llegó un momento que se hartó. Y dice que la maldad de los ninivitas subió delante de Dios y Dios había dado un juicio. Pero lo tremendo de esto es que no solamente Dios trajo el juicio, quería hacer el juicio, Dios también quería hacer misericordia. Y dice la Biblia que levanta a Jonás y dile, anda a los ninivitas y predícales que se arrepientan, porque si no yo voy a traer juicio. Pero ¿qué pasa con Jonás? Jonás tiene un corazón herido y decidió hacer lo contrario. Jonás quizás en medio de su angustia, quizás le dio indignación con Dios a que Dios le mandara hacer lo que no esperaba en su razonamiento que podía hacer. La Biblia decía, oye, que él destruiría a sus enemigos, y sí, ellos lo vieron una tras otra vez cómo derrotaba a sus enemigos. Y quizás Jonás en este momento estaba esperando que Dios diera el juicio contra sus enemigos. Pero pasó algo contrario, Dios hizo misericordia. Y de repente eso a Jonás no le gustó mucho. Y tanto fue la indignación que hizo todo lo contrario. En vez de ir a Nínive, decidió irse a otro lado. Y vamos a leer Jonás 1:3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, la indignación fue tanta que el hombre dice, no voy a Tarsis, no voy a Nínive, voy a Tarsis. Resulta que investigando la posición geográfica, a ver qué tanto se iba, resulta que Nínive estaba a 900 kilómetros a pie. Y resulta que Tarsis estaba a 4000 kilómetros en barco. O sea, el hombre se fue y en sentido contrario. O sea, no es que si a la izquierda me voy a la derecha. Yo no quiero nada con Nínive. O sea, el hombre realmente decidió voluntariamente no hacer lo que Dios le había dicho. Y se montó en un barco que no debía montarse. Y lo tremendo no fue eso, sino que dice la Biblia que él pagó el pasaje. O sea, no fue que voy a ver qué hace Dios conmigo, yo voy a ver qué resuelvo. Él dijo, no, yo pago el pasaje y me voy. Es una siembra de paso. Entonces, como Jonás, hay muchos creyentes hoy en día
que quizás indignados o quizás bravos con Dios, porque quizás Dios no les dio la respuesta que están esperando a la manera que nosotros estamos esperando, y nos embarcamos quizás en un momento, incluso pudiera ser de desobediencia como Jonás, y hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos mandó a hacer. Podemos llegar a herirnos con Dios porque quizás tenemos que pasar situaciones que en nuestras vidas jamás pensamos que pasaríamos en Dios. Quizás Dios nos manda a predicarle a alguien, quizás Dios te manda en este tiempo a perdonar a alguien, y tu corazón está tan herido, tan trancado, y dices no puedo, que pierdes la bendición. Te montas en el barco incorrecto, haces lo que puede poner en peligro tu vida. Y dice el 4, verso 4: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero las cosas se le pusieron chiquiticas a Jonás. Lo que en un momento resultó ser la solución para él, lo que veía, oye, me monto en este barco grande, no sé, esto es un crucero, me voy de vacaciones del ministerio, me voy de vacaciones de la iglesia, ya estoy listo, estoy cansado, el Señor no me respondió, no me hizo, y resulta que la cosa se le puso chiquitica a Jonás. Resulta que se levantó tal tormenta que pensaba que se iba a destruir el barco, pensaba que se iba a partir. Y lo tremendo es que puso en peligro la vida de Jonás, así como puso en peligro la vida de los tripulantes. Y es algo tremendo porque muchas veces cuando ayudamos a un desobediente, nos metemos en problemas con Dios. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso es otra predica que más adelante se la damos. Recuerdo la frase del profeta Carlos Luces. El profeta Carlos Luces, que el apóstol Itamar nos las enseñó varias veces, y dice: el lugar más seguro es la perfecta voluntad de Dios. En este tiempo tienes que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿cuál es el lugar seguro para mi vida? ¿Cuál es la barca segura para mi vida? Porque muchas veces nos montamos en la barca que nuestro corazón o nuestro razonamiento nos obligan a montarnos, donde pensamos que la solución viene y que realmente por ahí no es. Y vemos más adelante el verso 13 al 15. Aquí antes dice la Biblia que Jonás le confesó, dije, no, esta tormenta es por mi culpa, yo fui el que estoy en desobediencia con Dios, esto pasa por mi culpa. Y dice el 13, y aquellos hombres, hablando de la tripulación, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros con la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hermano, cuando usted y yo, cuando cualquiera que decimos servir a Dios, nos montamos en el barco equivocado, el mismo barco te va a echar fuera, porque así paga el diablo. Es tremendo y es fuerte, pero es peligroso salirse de la voluntad de Dios. Yo quizás como persona, como hombre, no te puedo decir qué hacer o qué no hacer, pero creo que cada uno de nosotros en algún momento Dios nos ha hablado. Dios nos ha dicho la dirección que debemos tomar, y no estamos entonces en la condición de decirle: no, Señor, no voy, porque corremos serias consecuencias. Y este es un tiempo simplemente de tomar, no de temor, sino de tomar el consejo de Dios en nuestras vidas, de preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el barco correcto? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Dónde voy? ¿A dónde me meto? Y a veces es difícil, yo lo entiendo, porque Jonás se indignó. A veces decimos: oye, ¿cómo hago yo la obra del Señor? Si mira mis problemas, mira lo que me está pasando, ¿cómo sirvo yo a Dios en medio de esto? ¿Cómo yo puedo ir a decirle a otra persona: Dios te ama, Dios te perdona, cuando yo no soy capaz de perdonar a alguien? Cuando quizás mi corazón está herido. ¿Cómo quizás tú te preguntarás: cómo yo voy a decirle a aquella persona: Dios te puede sanar, cuando yo quizás estoy lidiando con una enfermedad? Nos indignamos con Dios quizás. ¿Cómo le vamos a decir a otro: Señor te va a proveer para esa necesidad, y tú sabes que en tu casa estás orando a ver qué vas a comer mañana? Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pasado por pruebas que a veces por la fe nos cuesta incluso decir algo que sabemos que la palabra dice, pero es una realidad. Al final, por más difícil que sea, vemos la respuesta de Dios. Dios no es hombre para mentir, Dios es fiel en lo absoluto. Amén. Y a veces podemos ver
que meternos en la barca equivocada puede realmente significar que ponemos nuestros intereses personales primeramente. Quizás a muchos nos cuesta batallar a veces con que renunciamos para poner a Dios en su trono, en su altar ese tiempo, ¿no? Quizás aquí muchos somos llamados a predicar, quizás muchos somos llamados a servir, o quizás muchos acá son llamados a renunciar a algo con tal de agradar a Dios. Pero a veces nos cuesta soltarlo y estamos montándonos en el barco equivocado. Y a veces puede ser un negocio, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser que trabajo y no puedo, no necesito, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo ni el domingo, porque es que el domingo es el día que, no sé, me salió un cliente o el trabajo me dijeron que tenía esto, o de repente una relación equivocada. A veces son cosas que sabes que no vienen de Dios, una persona, una pareja, y Dios te dice no es por ahí, de repente tu pastor te dice no es por ahí, estamos orando, tú recibes que no es de Dios, pero sigues batallando con Dios hacia atarse. Entonces, tiempo de identificar si estoy o no estoy en el barco correcto. Hay veces que hay gente que se puede escudar en decir ya Venezuela no sirve, ya Venezuela no tengo esperanza. Hay gente que se embarca en un viaje que no tiene que embarcarse porque simplemente perdió, está dominado por el temor y la incredulidad. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a ver dónde me voy. Y muchos pueden llegar a escudarse en el argumento de que, bueno, si no es de Dios, Dios no lo va a permitir. Yo voy a hacer esto, pero si no es de Dios, Dios no lo va a permitir. Dile que está al lado, sí, Luis. Dios le dio a usted libre albedrío. Dios le dio a usted la capacidad de tomar decisiones. En el mundo hay mucha maldad, y no es porque Dios no exista. En el mundo hay mucha maldad porque hay personas, hay hombres y mujeres que decidieron hacer lo malo. No es porque Dios no existe. Entonces Dios a usted le da la capacidad de decidir en qué barco se va a montar, qué decisión va a tomar. No sé si hoy viniste hoy por primera vez a este lugar, no sé si ya has estado en una iglesia, no sé si tanto te insistieron y viniste para acá, pero hoy tienes la decisión de decirle al Señor: Señor, heme aquí, muéstrame qué quieres conmigo. Esto no es un lugar cualquiera, esto no es una barca cualquiera, esta es la barca del Señor. Amén. Entonces, mi hermano, una cosa es saber el plan de Dios y obedecer, y otra diferente es escuchar a Dios y hacerse el loco. Dile al que está al lado: no te hagas el loco. Dios te mandó a Nínive, no te vayas a Tarsis. Y el resto de la historia quizás la conocen muchos. Y Jonás es echado al mar. Dice la Biblia que el Señor tenía preparado un pez grande, el cual lo atrapó. Duró 3 días y 3 noches en su vientre, hasta que él se arrepintió, decidió: oye, Señor, sí voy a hacer, sálvame, voy a hacer lo que tú me dijiste. Y el pez lo soltó en tierra firme, y el hombre fue a Nínive, fue y predicó, Nínive se salvó y el Señor fue glorificado. Amén. Pero hay otro caso de otra tormenta en otro barco, y era el caso de que una oportunidad los discípulos estaban con Jesús en el barco y Jesús dormía. Ellos estaban con Jesús, aquí era diferente, aquí no era como Jonás no estaba, dice, se estaba alejando de la presencia de Dios. Pero los discípulos estaban con Jesús en la barca. Y dice la Biblia que se levanta una tormenta. Vamos a leer Mateo 8, del 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús. ¿Sabes cuál es la barca segura? Donde Jesús se monte. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos del mar le obedecen? Ahora, aquí estamos igual, una situación igual, ¿no? La barca, la tormenta, pero aquí hay algo diferente, ¿no? Aquí había obediencia. Pero en la barca estaba Jesús. Cuando hacemos la voluntad de Dios,
muchas veces se nos puede levantar la tormenta. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién se ha sentido así? Decimos, oye Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad, si estoy yendo a la iglesia, estoy recibiendo célula, estoy haciendo la célula, empecé a predicar y como que todo se me vino abajo. O sea, a mí me ha pasado varias veces. Y yo creo que el creyente en general, movido en la fe, que el Señor lo capacita en la fe, necesitamos pasar por eso. Pero Jesús está en la barca. Aunque creas que está dormido, Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, tu propósito no ha terminado. Entonces empiezas a hacer las cosas que a Dios le agrada, empiezan a caminar en rectitud y no entiendes y de repente te enfermas y dices, oye, ¿por qué a mí? O empiezas a sembrar, empiezas a diezmar, empezaste a ofrendar, empezaste a colocar parte de tus frutos delante de Dios y empieza como que el devorador entonces a tocar, se empezó a dañar la nevera, se dañó el aire, se dañó la cocina, la lavadora, para allá y para acá y decimos, bueno Señor, ¿y entonces? Pero recuerda, Jesús está en la barca. Y Jesús no se levantó a decirte, ay pobrecito, ay mira el niño bonito. Es tremendo porque cualquiera en medio de ese asunto diría, oye Señor, Jesús no se levantó a decir, oye pobrecita la tormenta, pao, vamos a arrepentirla. No, ¿qué le dijo? Hombres de poca fe. Mi hermano, si Jesús está con usted, la autoridad de Dios está con usted. Si Jesús está en la barca, si tú seguiste a Jesús para montarte en esa barca, el respaldo de Dios está contigo. Solamente di la palabra. Jesús solamente dio una palabra. Y Jesús fue muy claro. Dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, o sea, cosas que yo hago y aún mayores, eso hará. Entonces tienes la autoridad en Cristo de decir, escasez, te vas de mi vida, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza. El Señor me bendice. Viene la enfermedad, tienes la capacidad de decir, enfermedad te vas porque el Señor es mi sanador, por sus llagas fui yo sanado y la sangre de Cristo me sana. Toma la autoridad en Cristo, en tu barca está el Señor. Medita en esta palabra, medita en esta verdad. No sé cuán difícil situación estés pasando. Quizás vienes acá y cada uno de nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas, ¿quién no? Desde el apóstol Itamar, desde el apóstol Cruz, desde el pastor Alba, el pastor Joseph, cualquiera, aquí sentado, todos tenemos problemas diariamente, batallas diariamente. Pero la capacidad de resolver está en tu fe, en aceptar, en entender y creer con todo tu corazón que el Señor está contigo. Que aunque la barca se mueva, que aunque la tormenta venga y sople, aunque tú parezca que te vas a caer, diga, Jesús está en la barca, Jesús está conmigo, amén. Ahora, la tormenta realmente los estaba capacitando. ¿Entiende algo? La tormenta en tu vida te va a capacitar. La tormenta en tu vida no es para que tú perezcas. La tormenta en tu vida es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. La tormenta en tu vida es para que tú puedas decir, wow, realmente Dios está conmigo. Así como digas como esos discípulos, wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Wow, verdaderamente Dios sí me escogió. Realmente Dios sí me llamó porque vino este problema y wow, desapareció como si nada. Amén. Ahora, hay tormentas que son más intensas. Hay tormentas que son más cortas. Si estás en la tormenta intensa, no importa, sigue profetizando, sigue declarando, sigue confesando que Dios es Dios, porque al final grande bonanza viene, al final grande solución viene. Pero si quieres ese respaldo, hermano mío, asegúrate de estar en la barca correcta. Asegúrate que no te fuiste a Tarsis. Asegúrate que estás caminando hacia Nínive. Asegúrate que estás en la barca con Jesús. Amén. Ahora, lo que para ti parece seguro, no necesariamente es seguro para el plan de Dios en tu vida. Es mejor, mi hermano, un peñero en Ocumare. Usted sabe cómo es Ocumare, esas olas en un peñerito. Yo nunca me he montado, pero lo he visto en video. Yo, Dios mío, yo no me monto en eso. Pero es mejor un peñero en Ocumare que un crucero en las Bahamas. Porque si en el peñero está el Señor, no va a pasar nada, no te vas a hundir. Pero si en las Bahamas te escapaste, te fuiste huyendo, ay mi hermano, acuérdate del Titanic. El Titanic era el barco más sofisticado, más moderno,
más seguro del momento, de la época, nada podía salir mal. Pero el diseñador dijo, bueno, ni el dedo de Dios pudiera hundir este barco. ¿Y qué pasó? Un cubo de hielo lo quitó, lo hundió. Entonces hay que tener cuidado. No siempre lo que tu razón te diga que es seguro, no siempre lo que tú piensas que vas a embarcar es seguro, siempre y cuando, o sea, si no está el Señor, no te embarques. Si no está el Señor, asegúrate. Si te vas a embarcar en algo, asegúrate que el Señor esté en la barca. Amén. Un tercer caso, igualmente, una tormenta, una barca y los discípulos. Yo creo que después de esta prédica van a ir a la playa y van a decir, Dios mío, no me monto en un barco, no me monto en lancha, porque la Biblia dice que eso es lancha y tormenta. Pero en este caso los discípulos, el Señor estaba predicando, vamos a leerlo. Mateo 14 del 22 al 23, es más adelante igual en Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La misma situación, la barca y la tormenta, pero aquí era diferente. Ahora fue Jesús quien los mandó. Ya el primer nivel de prueba fue pasado. Oye, yo voy con ustedes, estoy en la tormenta, ven que no pasa nada, yo sigo acá. Pero ahora le dijo, oye, ahora banda y vayan ustedes. Jesús no estaba en la barca y estaba la tormenta. Hay momentos, mi hermano, que cuando Dios nos manda a hacer algo, sentimos que Dios nos abandonó, porque nos mandó a hacer algo tan terrible, tan loco, quizás en nuestro razonamiento, que pensamos el Señor nos mandó a la tormenta. Pero déjame decirte que no, Jesús estaba ahí. Y si Jesús tiene que venir caminando sobre las aguas para llegar a tu problema, ahí va a estar, ahí va a llegar. Nada lo va a limitar. Pero eso no es lo tremendo de esto. Lo tremendo de esto es que los promovió a otro nivel de fe. Porque Pedro, el mismo Pedro que vio a Jesús calmar la tormenta, fue el mismo Pedro que dijo, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Si eres tú, dilo, di la palabra, porque sabe que con una palabra es suficiente. Yo he entendido y aprendí hace mucho tiempo que en medio de una prueba solamente necesito una palabra. Y cada vez que tengo la oportunidad, mis discípulos, en el discipulado se los digo, en medio de una prueba nunca dejen de pedir una palabra. Porque si tienen la palabra de Dios, tienen la seguridad de que van a vencer esa palabra. Si tienen una palabra del Señor, tienen la espada con que cortar al enemigo cuando venga en contra de ustedes. Amén. Así que llénense de esa palabra. Pero en medio de esto, mi hermano, la obediencia trae respaldo. Repita, la obediencia trae respaldo. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Le dijo, vayan y crucen la ribera. No les dijo que iba a tener problemas, pero los problemas salieron y Jesús llegó. Entonces, obedezcamos la voz del Señor. Miren, esto es como cuando usted aprende a caminar. ¿Cuál es la primera etapa de caminar? Gatear. Y usted está ahí, o su papá estaba ahí, con usted empujándolo. ¿Cuál es la segunda etapa? Usted lo agarra. Agarra al niño y va caminando mientras uno aprende y va confiado. Luego, ¿qué pasa? Suelta. Pero le pregunto, ¿cuando usted suelta al niño, deja de estar pendiente de él? No, el Señor hace lo mismo. No quiere decir porque te mandó y te soltó la mano un momentico, quiere decir que te abandonó. Su cobertura está ahí. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén.
Y quizás los discípulos estaban ahí, en medio de la tormenta, lamentándole, oye, Jesús no está, si Jesús estuviera, pero Jesús llegó y los volvió a reprender. Hombres de poca fe, le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro vino, caminó sobre las aguas, pero en un momento se desenfocó del Señor, vio la ola y se hundió. Y quizás este mensaje ya muchos lo han escuchado y muchos lo ministramos, pero el Señor quiere reafirmar que mientras estés en la perfecta voluntad del Dios, no te vas a hundir. Las aguas no te van a negar, que aunque pareciera que vas a perecer, no, la mano del Señor te va a levantar, que aunque caigas, la mano del Señor está ahí para levantarte, porque no dejará para siempre caído a lo justo, dice la Biblia. Amén. Y mi hermano, en los momentos difíciles, no necesariamente la barca te va a garantizar la seguridad. Muchas veces para nosotros la barca es esa zona de confort. Oye, yo sirvo a Dios aquí y aquí estoy bien. Oye, yo estoy bien, el Señor te da un sentir de emprender, pero en tu condición actual, dice yo estoy bien, no, ¿para qué arriesgarme? Oye, el Señor te mandó a conquistar, a ganarte 100 almas y digo, no, ya tengo mis 12, estoy bien, me quedo en mi zona de confort. Pero es necesario salir de la barca a veces en medio de la tormenta, es necesario a veces dar pasos de fe. Pasos creyendo en lo que Dios está diciendo que hagamos. Amén. Y muchas veces estamos atascados en el mar. Dice la Biblia que leímos que ellos estaban en el medio del mar y no avanzaron porque el viento le era contrario. Y la única forma de avanzar en ese momento que tuvo Pedro fue caminar sobre las aguas. Y si el Señor no mueve la barca, si la tormenta está tan difícil, si tú ves que la situación no se da, oye, que no hay manera, que das y se da, bueno, tu nivel de fe aumenta. Porque ahora no vas a esperar en la barca, ahora vas a dar el salto de fe y vas a caminar sobre las aguas. Eso que parecía imposible, eso que parecía que de ninguna manera, bueno, es donde Dios se va a glorificar, es donde la gente va a decir, Jehová está conmigo, el Señor está conmigo, amén. Pregúntate, si el temor de dejar atrás, o sea, si te domina el temor de dejar atrás lo que te genera confort, si en este tiempo ese sueño que quieres conquistar, tienes que vencer ese temor. Si los sueños que Dios puso en tu corazón, en el ministerio, en el llamado, en tu familia, en tu salud, en tu finanza, o sea, ameritan una mano, o sea, la mano poderosa de Dios únicamente para lograrlo. Si es así, tendrás que caminar sobre las aguas. Si es así, estás en la barca correcta, estás obedeciendo al Señor, estás sirviendo a Dios, Dios te va a hacer caminar sobre las aguas. Amén. Necesitas preguntarte, Señor, o sea, ¿cómo identifico si estoy estancado en la barca? Si no hay temor. Si lo que estoy haciendo estoy cómodo, estoy relax, sirvo al Señor aquí, o estoy trabajando aquí cómodo, o con mi familia estoy así, no se amerita un esfuerzo más. Oye, lo perdono si me piden a pedir perdón, no voy para allá porque eso sale de mi zona de confort, que Él se humille. Hay muchas cosas que tenemos que preguntarle al Señor si estoy realmente parado en el medio de la nada. Amén. Entonces, hay gente que prefiere quedarse y morir en lo seguro que correr el riesgo de vivir una vida virtuosa en el Señor. Diga, tratados en la barca. Ponte en tus pies, mi hermano. Repita, tratados en la barca. Dios me está tratando en la barca. Y esta palabra el día de hoy viene quizás porque Dios quiere guardarnos de que nos montemos en la barca equivocada. Jonás se equivocó voluntariamente. Jonás decidió decirle que no al Señor. Emprendió un viaje contrario a lo que Dios le estaba mandando hacer, en el sentido contrario. Y quizás en este tiempo el viaje que tienes que emprender sea perdonar. A Jonás la falta de perdón fue lo que le evitó conquistar eso que tenía que conquistar de parte de Dios. Pero es peligroso no hacer lo que Dios nos manda. Y quizás estás en medio de una tormenta donde no ves salida y simplemente estás huyendo de la voluntad de Dios. Hay personas que tienen, esto no es aquí, hay personas que tienen todo trancado. Pueden tener algo trancado,
dicen, me meto por aquí, no se me da. Me meto por allá, no se me da. Dios mío, hago esto y no se me da. Pero ¿será que tiene el corazón en Tarsis? ¿Sabes que el Señor te dice, necesito tu vida para glorificar mi nombre? Y tú quieres tu vida para glorificar tu persona. ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que yo estoy caminando hacia donde Dios me está mandando a llamar? Si Dios te mandó en este tiempo, líderes que estás acá, te llamó a predicar, te llamó a discipular, y estás caminando quizás en el sentido contrario, y tú ves que las puertas no se abren. ¿Será que es mi culpa o es culpa de Dios? ¿O será que es mi culpa y le queremos echar la culpa al enemigo? Quizás estoy en la barca incorrecta. Hay muchas razones quizás por las que las puertas no puedan abrirse. Sí, hay potestades, hay principados, cualquier cantidad de cosas. Pero Dios quiere bendecirte. Pero Dios quiere prosperarte. Simplemente identifica si hay algo que te está robando la bendición. Hay gente que Dios decidió bendecir en Venezuela, en Maracay, la tierra que Dios le dio. Y quizás ves y vas, dice, predica, haz la obra del Señor, porque dice la palabra que Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Quizás en medio de tu entorno ves y dices, todo está seco, es tierra árida. Pero Dios hace florecer en medio del desierto. Dios trae bendición en medio del desierto. No huyas del llamado que Dios te hizo. No te embarques hacia Tarsis. El Dios que está en Colombia, el Dios que está en Estados Unidos, el Dios que está en Chile, es el mismo Dios en Venezuela. Amén. Entonces Dios quizás te puso a alguien, movió a alguien a tu casa a predicarte. Y llegó la célula y te haces el loco. No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no puedo recibir al hermano, no puedo recibir a la hermana, no puedo recibir al pastor. O quizás tienes tiempo acá y sientes el llamado y Dios te mandó, anda a Nínive a predicar. Digo, no, yo me quedo en Tarsis. Es tiempo de identificar a dónde Dios te está llevando. Diga, ese no soy yo. Pero está el caso contrario. Estás sirviendo a Dios. Estás acá en la iglesia. Estás honrando a Dios con tus hechos. Honras a papá, honras a mamá. Sirves a Dios de corazón, tratas en lo posible, en tus fuerzas, hacer lo que a Dios le agrada. Quizás puedas tropezar, pero aquí estoy, Señor, perdóname, ayúdame. Déjame decirte que aunque la tormenta se levante, no te vas a hundir. Que aunque las aguas estén ahí, tú no te van a negar, porque tienes la palabra segura. El Señor tiene promesa contigo, Dios tiene pacto contigo. Simplemente asegúrate de estar en el barco correcto. Simplemente asegúrate que en tu barca esté el Señor. Asegúrate de que estés en el camino, que tengas el boleto correcto. No compres el boleto incorrecto. Sirve a Dios, teme a Dios, honra a Dios, busca la revelación de Él. Dios no hace acepción de personas. Muchas veces tu respuesta no la tiene el pastor, tu respuesta no la tiene el líder, tu respuesta la tiene doblando rodillas al lado en tu cama. Busca la palabra de Dios, embárcate en lo que Dios te mandó a hacer.